Bueno, buen día, licenciado. En este presente día voy a presentarles las preguntas de investigación a base de nota parcial, presentada por su servidor, Saúl Alberto Gómez Urbina. Sin más preámbulo, comenzamos. A base de todo, ¿qué es un experimento? Un experimento es un proceso o procedimiento llevado a cabo para refutar o validar alguna hipótesis. ¿Qué son las variables independientes y dependientes en un experimento? La variable independiente es la variable en la que el investigador maneja un experimento para observar el efecto de las variables. Es la causa liberada. La variable dependiente es la que mide y observa en respuesta a la manipulación de la variable independiente. ¿Qué son las variables extrañas y cómo se controlan en un experimento? Las variables extrañas son factores que pueden afectar los resultados de un experimento realizado, pero no una variable de interés. ¿Qué es un diseño experimental y qué tipos de diseños existen? Es un plan estructurado para llevar a cabo un estudio científico y analizarlo sobre el efecto de la variable independiente y sobre la dependiente, que en los cuales se incluyen los básicos, los grupos únicos, los factoriales, cruzados, longitudinal, etcétera. ¿Qué es un grupo experimental y un grupo de control en un experimento? El grupo experimental recibe la manipulación de la variable independiente en algún experimento para observar los efectos en la variable dependiente. El grupo de control sirve como referencia y no recibe la manipulación de la variable independiente, mayormente que se puede utilizar para comparar y evaluar los efectos en el grupo experimental. ¿Qué es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa en un experimento? La hipótesis nula afirma que no hay efecto de diferencia significativa como resultado de la manipulación de la variable independiente. La hipótesis alternativa afirma que hay efecto significativo o diferente como resultado de la manipulación de la variable independiente. ¿Qué es el nivel de significación y cómo se determina en un experimento? El nivel de significación es un umbral predefinido que presenta la probabilidad de cometer un error de tipo 1 en prueba de hipótesis. Antes del experimento, el usuario debe elegir el nivel de significación, que es de 0.05, de 0.01 y de 0.010. Perdón, 0.10. Después de la recopilación, vamos a realizar la hipótesis y después se van a comparar los valores para ver el significado y el nivel de dicho significado. ¿Qué es un error de tipo 1 y un error de tipo 2 en un experimento? El error de tipo 1 es básicamente rechazar una hipótesis nula verdadera, a diferencia del error de tipo 2, que es no rechazar incorrectamente una hipótesis nula falsa. ¿Qué es un análisis de varianza y para qué sirve en un experimento? Este análisis de varianza es una técnica estadística que se utiliza para comparar medidas de tres o más grupos en un experimento, permitiendo determinar así al menos un grupo que tenga una medida significativamente diferente, que el cual descompone la variabilidad de los componentes atribuibles a diferencias entre estos grupos. ¿Qué es un factor y un efecto en un ANOVA? Es una variable independiente con dos o más niveles o categorías que representan diferentes condiciones o tratamientos de un experimento. El efecto en ANOVA son las diferencias observadas en las medidas de la variable dependiente entre diferentes niveles y categorías del factor. ¿Qué es una interacción entre
factores y cómo se interpreta en una ANOVA. La interacción ANOVA ocurre cuando los efectos de uno o más factores varían según el nivel de otro factor, el cual pueden ser dos que voy a mencionar, que es el efecto de un factor, el cual es constante en todos los niveles de otro factor. El efecto que al menos un factor varía según los niveles del otro factor, que es un diseño completamente aleatorizado y cuando se usa. Un diseño completamente aleatorizado es un tipo de diseño experimental en el cual los participantes son asignados aleatoriamente a diferentes condiciones o tratamientos. Se utiliza para garantizar la homogeneidad inicial entre grupos, el cual controlan la variable de estas extrañas, distribuyendo su influencia aleatoriamente y mejora la validez interna del experimento. Es adecuado para las situaciones simples donde la manipulación de variable independiente es clara y directa. ¿Qué es un diseño de bloques aleatorizados y cuándo podemos utilizar estos? Un diseño de bloques aleatorizado es un tipo de diseño experimental donde los participantes se van a dividir en bloques homogéneos basados en una variable relevante antes de asignarlos aleatoriamente a diferentes condiciones. Eh, este se utiliza para controlar variables extrañas, específicas y reducir la varianza total. Mejora la validez interna y aumenta la sensibilidad estadística del estudio. ¿Qué es un diseño de medidas repetidas y cuándo se utiliza? Este diseño de medidas repetidas implica la repetición de la medición de unas mismas unidades experimentales. Por ejemplo, los participantes. Eh, a lo largo del tiempo o en diferentes condiciones va a utilizarse para comparar los efectos de diversas condiciones dentro de los mismos participantes, controlando así la diferencia individual y aumentando la sensibilidad del estudio. Este diseño es eficiente en recursos y es apropiado cuando se evalúan las variables que cambien con el tiempo o cuando se busca maximizar la eficiencia en la investigación. ¿Qué es un diseño de cuadrado latino y cuándo podemos utilizarlo? Este diseño cuadrado latino es un tipo de diseño experimental utilizado para controlar y eliminar simultáneamente el efecto de dos fuentes de variación. En este diseño, cada nivel de un factor aparece una vez en cada fila y en cada columna una matriz cuadrada, permitiendo así la asignación equitativa de condiciones experimentales. ¿Qué es un diseño de parcelas divididas y cuándo se usa? Un diseño de parcelas divididas es un tipo de diseño experimental en el cual las unidades experimentales se dividen en subgrupos y cada subgrupo va a recibir un conjunto de diferentes tratamientos. Este va a garantizar que cuando lo utilicemos van a haber dos o más factores independientes que no pueden ser administrados simultáneamente, sino que van a ser a todas las unidades experimentales. ¿Qué es un diseño de parcelas subdivididas y cuándo se usa? Este diseño de parcelas subdivididas es un tipo de diseño experimental que va a combinar elementos de parcelas divididas y bloques completos aleatorizados, el cual vamos a utilizar para estudiar eficientemente múltiples factores a niveles de tratamiento. Estas son unidades experimentales que van a dividirse en parcelas mayormente, que cada una va a recibir diferentes tratamientos. ¿Qué es un diseño cruzado y cuándo se usa? Un diseño cruzado o diseño factorial completo implica estudiar todas las combinaciones posibles de estos niveles de dos o más factores independientes.
Se utiliza para examinar detalladamente todos los efectos principales y las interacciones entre factores en un solo experimento. Este diseño es adecuado cuando se busca un análisis exhaustivo de cómo los diferentes factores pueden afectar la variable dependiente. ¿Qué es un diseño de covariable y cuándo se usa? Un diseño de covariable o análisis de covarianza incorpora una variable de covariables en el análisis que controlaremos con la influencia de la variable dependiente, que se utiliza para ajustar o controlar la variabilidad debido a las variables adicionales que permiten una evaluación más precisa del impacto de la variable independiente principal. Este diseño es útil cuando se busca más que todo controlar variables confesoras y mejorar la precisión en la estimación de los efectos de la variable de interés. ¿Qué es un diseño de bloques incompletos balanceados y cuándo se usa? Un diseño de bloques incompletos balanceado implica dividir las unidades experimentales en bloques homogéneos. Eh, pero no todos los tratamientos se aplican en cada bloque, sino que sí se utiliza cuando vamos a administrar todos los tratamientos en cada bloque, que sería muy costoso o impráctico. El diseño busca la eficiencia en el uso de recursos y controlar las variables confusoras, asignando diferentes tratamientos dentro de cada bloque. ¿Qué es un diseño de bloques incompletos desbalanceados y cuándo se usa? Un diseño de bloques incompletos desbalanceados implica dividir las unidades experimentales en bloques homogéneos. Pero no todos los tratamientos están presentes en cada bloque, sino que, bueno, y la asignación de esos tratamientos puede no ser equitativa entre los bloques. Esta se utiliza cuando existen limitaciones prácticas que pueden impedir una asignación equitativa, el cual en los tratamientos va a haber una diferencia significativa o una asignación de tratamiento o diferente a cada bloque. ¿Qué es un diseño de bloques factoriales y cuándo se usa? Un diseño de bloque factorial no es un término estándar en la metodología experimental, pero esta podría referirse a la combinación diseño factorial y un diseño de bloques, que es un diseño factorial que explora los efectos de varios factores, mientras que un diseño de bloques las divide. Las unidades experimentales en bloques homogéneos, que puede llegar a ser una combinación de ambas estrategias, el cual podría implicar una aplicación de diseño factorial dentro de bloques para estudiar los efectos de estos dichos factores para controlar la variabilidad específica de los bloques homogéneos. ¿Qué es un diseño de bloques anidados y cuándo se usa? Un diseño de bloques anidados implica bloques que no son independientes entre sí, con algunos bloques contenidos completamente dentro de otros en una estructura jerárquica. Esta se utiliza cuando existe una jerarquía o una estructura multinivel en los datos, como en diferentes niveles de bloques. Este diseño va a permitir controlar la variabilidad dentro o tanto como en los subgrupos jerárquicos al asignar los tratamientos. ¿Qué es un diseño de bloques al azar y cuándo se usa? Un diseño de bloques al azar implica dividir estas unidades experimentales en bloques homogéneos, según alguna característica relevante que nosotros tengamos en cuenta. Dentro de cada bloque, estos tratamientos se asignan aleatoriamente. Se utiliza para controlar la variabilidad debida a factores específicos y aumentar la precisión del experimento y así para facilitar el análisis estadístico. ¿Qué es un diseño de bloques de fraccionados y cuándo se usa? Este diseño de bloques fraccionados es un tipo de diseño experimental donde no se aplican todos los tratamientos a todas las unidades experimentales,
sino que dentro de cada bloque se va a utilizar el número total de tratamientos, el cual podría ser alto y sería costoso o impracticable para aplicarlos a todos los tratamientos en cada bloque. ¿Qué es un diseño de bloques óptimos y cuándo se usa? Un diseño de bloques óptimos es un tipo especial de diseños experimentales que busca maximizar la eficiencia y precisión al seleccionar cuidadosamente puntos experimentales. Eh, Se utiliza cuando hay limitaciones de recursos y se busca obtener conclusiones significativas con el número reducido de experimentos. ¿Qué es un diseño de superficie de respuesta y cuándo se usa? Un diseño de superficie de respuesta es una metodología experimental utilizada para explorar y modelar la relación entre múltiples factores y una respuesta continua, que se busca optimizar la respuesta ajustando los niveles de los factores. ¿Qué es un diseño de mezclas y cuándo se usa? Este diseño de mezcla peculiar, vamos a decirlo así, es una metodología experimental utilizada que al estudiarla optimiza la combinación de ingredientes para optimizar y tener en cuenta los componentes en una mezcla. Se busca encontrar la proporción óptima entre los elementos para maximizar o para minimizar una respuesta deseada, siendo común en estas áreas como la química, la farmacología y la industria alimenticia. ¿Qué es un diseño de Tabucchi y cuándo se usa? Este diseño es una metodología para diseñar experimentos con un objetivo o varios, el cual es mejorar la robustez de procesos y productos. Esa se destaca por utilizar experimentos factoriales fraccionados para evaluar múltiples factores con un número limitado de experimentos, el cual introduce el concepto de SN ratio para evaluar la calidad y se busca minimizar la variabilidad y optimizar condiciones de operación, que es un diseño de Paclet-Burman y cuándo usamos este. Este diseño de Burman es una técnica de diseño experimental que se utiliza para evaluar el impacto de múltiples factores en un solo sistema. Destaca por su enfoque en experimentos de dos niveles, el cual es alto y bajo, sobre estos dos, y así es especialmente útil cuando se busca identificar factores significativos con un número reducido de experimentos. ¿Qué es un experimento de Box-Bacon y cuándo se usa? Este diseño es una técnica experimental utilizada para estudiar y optimizar la relación entre múltiples variables de entrada y una respuesta específica. Es la parte de metodología de superficie de respuesta, que este diseño selecciona puntos experimentales estratégicos en un espacio multivariable, permitiendo entender y optimizar eficientemente la respuesta del sistema. ¿Qué es un diseño de óptimo y cuándo se usa? El diseño de óptimo es un tipo de diseño experimental que busca maximizar la eficiencia en la estimación de parámetros en un modelo estadístico, el cual selecciona cuidadosamente los puntos experimentales para minimizar la varianza de los estimadores, proporcionando así estimaciones precisas y eficientes. ¿Qué es un diseño A óptimo y cuándo se usa? El diseño A óptimo es un tipo de diseño experimental que busca minimizar la tasa de la matriz inversa y de la matriz de información en un modelo estadístico. Un objetivo que tiene es reducir la suma de varianzas de los estimadores para obtener estimaciones más eficientes y precisas de los parámetros del modelo. Se utiliza más que todo en situaciones donde vamos a buscar la eficiencia global en el análisis de varianza con reproducciones de la incertidumbre en la estimación en parámetros
y la optimización de recursos en experimentos en un número limitado de pruebas. La elección de un diseño óptimo implica equilibrar la complejidad del diseño con la eficiencia estadística deseada. Muchas gracias.